Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Si son nuevos por acá, mi nombre es y en este canal hablamos de todo lo que nos apasiona, noticias del mundo del entretenimiento, chismes jugosos, análisis de tendencias y por supuesto, mucho sobre nuestras celebridades favoritas. Y hoy, amigos míos, tenemos un plato fuerte que sé que les va a encantar. Prepárense para una inmersión profunda en el universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Porque como ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a hablar de ese vídeo que explotó las redes sociales, ese clip donde aparentemente Hande Erçel se burla de Kerem Bürsin. ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Qué pasó realmente? Vamos a analizar cada detalle, cada gesto y cada posible interpretación para descubrir qué hay detrás de este supuesto ataque de risa que ha dividido a los fans. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el chismecito, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Si les gusta estar al día con las últimas noticias de sus ídolos, si disfrutan de los análisis exhaustivos y si aman el buen salseo, este es su lugar. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y únanse a esta comunidad que cada día crece más. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. El vídeo en cuestión, como les decía, ha desatado una verdadera tormenta en las redes sociales. Se trata de un fragmento de donde vemos a Hande Erçel. Inmediatamente los fans de Kerem Bürsin, conocidos por su lealtad inquebrantable, saltaron a la defensa, acusando a Hande de ser irrespetuosa e incluso cruel. Por otro lado, los defensores de Hande argumentan que la situación ha sido sacada de contexto, que su risa no tenía nada que ver con Kerem y que todo es una simple coincidencia o una broma interna que no entendemos. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Vamos a desmenuzarlo paso a paso. Primero analicemos el contexto. ¿En qué situación se encontraban Hande y Kerem en ese momento? ¿Había algún tipo de tensión previa? ¿Existía alguna broma o comentario anterior que pudiera haber provocado la risa de Hande? Recopilar toda la información posible es crucial para entender lo que realmente sucedió. Para ello me he puesto a investigar a fondo en redes sociales, buscando declaraciones de personas que estuvieron presentes, analizando fotos y vídeos del evento en cuestión, e incluso consultando con algunos expertos en lenguaje corporal para tener una visión más completa de la situación. Segundo, observemos detenidamente el vídeo. No basta con ver la superficie. Tenemos que analizar los gestos, las expresiones faciales, el lenguaje corporal de Hande y, por supuesto, la reacción de Kerem, si es que aparece en el mismo encuadre. ¿Hay algún indicio de incomodidad, de molestia o de enfado en Kerem? ¿O por el contrario, se muestra relajado y despreocupado? Cada detalle, por pequeño que parezca, puede ser clave para desentrañar este misterio. Me he tomado la libertad de ralentizar el vídeo, analizar cada frame con lupa y observar las microexpresiones de Hande y las posibles reacciones a su alrededor. ¿Hay un sutil movimiento de cejas? ¿Una ligera contracción de los labios? Todo cuenta en este análisis forense de las emociones. Tercero y quizás lo más importante, debemos tener en cuenta la relación entre Hande y Kerem. Recordemos que fueron pareja durante un tiempo, una relación que cautivó a millones de fans en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable y su romance fuera de ella parecía un cuento de hadas. Sin embargo, como suele suceder en la vida, su relación llegó a su fin. Y aunque ambos han mantenido un perfil bajo sobre su ruptura, es inevitable preguntarse si existen rencores, resentimientos o algún tipo de incomodidad entre ellos. Para entender mejor la dinámica entre ellos, he estado repasando entrevistas antiguas, buscando pistas en sus declaraciones y analizando cómo se comportaban en eventos públicos. La historia de amor de Hande y Kerem es una telenovela en la vida real, llena de momentos dulces, pero también de altibajos y complicaciones. Es importante recordar que incluso después de una ruptura, las relaciones pueden seguir siendo complejas y llenas de matices. Puede haber cariño, respeto, incluso amistad. Pero también puede haber heridas no cicatrizadas, malentendidos y situaciones incómodas. Y todo esto inevitablemente influye en la forma en que interactúan entre ellos. Recordemos las palabras de varios psicólogos especializados en relaciones interpersonales, quienes afirman que las dinámicas post-ruptura son un territorio minado de emociones complejas y no resueltas. Ahora bien, volviendo al vídeo en cuestión, ¿es posible que la risa de Hande fuera simplemente una reacción espontánea a algo que dijo o hizo Kerem? ¿Quizás una broma interna que solo ellos entienden? ¿O quizás simplemente una coincidencia desafortunada, donde su risa fue interpretada como una burla cuando en realidad no lo era? Para responder a esta pregunta, me he puesto en contacto con algunos amigos en común de Hande y Kerem, personas cercanas a ellos que podrían arrojar luz sobre su relación actual y su sentido del humor. Aunque la mayoría prefirió mantenerse en el anonimato, algunos me confirmaron que Hande y Kerem, a pesar de la ruptura, siguen manteniendo un cierto grado de cordialidad y que las bromas y las pullas sutiles son parte de su dinámica. No podemos descartar ninguna de estas posibilidades.
Sin embargo, también es importante ser realistas. En el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. Y las celebridades, especialmente aquellas que han tenido una relación sentimental, son constantemente analizadas y juzgadas por sus acciones y sus palabras. En este caso, la mínima expresión puede ser magnificada y tergiversada hasta el infinito. El efecto lupa de los medios y las redes sociales transforma cualquier gesto en un titular sensacionalista. En este caso, la risa de Anne, independientemente de su intención original, ha sido interpretada por muchos como una falta de respeto hacia Kerem. Y esto inevitablemente ha generado una ola de críticas y comentarios negativos hacia la actriz. He estado monitoreando las redes sociales y he visto de primera mano la virulencia de algunos comentarios. Los fans más acérrimos de Kerem han llegado a insultar a Anne e incluso a amenazarla. Una situación lamentable que demuestra el lado más oscuro del fanatismo. Pero, ¿es justo juzgar a Anne por una simple risa? No estamos cayendo en el error de sacar las cosas de contexto y de interpretar la situación de la manera más desfavorable posible. No deberíamos darle el beneficio de la duda y asumir que su risa no tenía una mala intención. Este es un debate que debemos tener. ¿Hasta qué punto tenemos derecho a juzgar la vida privada de las celebridades? ¿No deberíamos ser más comprensivos y menos críticos? Es una pregunta difícil de responder. Porque, como les decía, las relaciones humanas son complejas y están llenas de matices. Y lo que para una persona puede ser una simple broma, para otra puede ser una ofensa imperdonable. La percepción es subjetiva y lo que a uno le causa gracia, a otro le puede parecer una falta de respeto. Además, debemos tener en cuenta el factor de la fama. Hande y Kerem son dos de las celebridades más populares de Turquía. Su relación ha sido seguida de cerca por millones de fans en todo el mundo. Y cualquier cosa que hagan o digan es automáticamente amplificada y analizada hasta el más mínimo detalle. La presión mediática y el escrutinio público son constantes y pueden afectar la salud mental de cualquier persona. En este contexto, es comprensible que la risa de Hande haya generado tanta controversia. Los fans de Kerem, que lo adoran y lo defienden a capa y espada, se sintieron ofendidos por lo que interpretaron como una burla hacia su ídolo. Y su reacción, aunque quizás exagerada, es comprensible. El amor incondicional que sienten los fans por sus ídolos puede llevarlos a defenderlos a ultranza, incluso cuando no tienen toda la información. Pero también es importante recordar que Hande es una persona, con sus propias emociones y sus propios sentimientos. Y que, al igual que todos nosotros, tiene derecho a reírse y a expresarse libremente. No podemos esperar que las celebridades sean perfectas y que siempre actúen de acuerdo a nuestras expectativas. Son seres humanos con sus virtudes y sus defectos. El problema, quizás, es que su risa fue captada por una cámara y difundida por todo el mundo. Y esto inevitablemente la ha convertido en blanco de críticas y ataques. En la era de las redes sociales, la privacidad es un bien escaso y cualquier error puede ser amplificado y viralizado en cuestión de segundos. Pero, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo podemos abordar esta situación de una manera constructiva y respetuosa? Debemos recordar que detrás de la pantalla hay personas reales, con sentimientos y emociones. En primer lugar, debemos evitar caer en la trampa de los juicios rápidos y las conclusiones precipitadas. No podemos saber con certeza qué pasó por la mente de Hande cuando se rió. Y por lo tanto, no podemos juzgarla por sus intenciones. La empatía es fundamental para entender el punto de vista del otro. En segundo lugar, debemos recordar que todos cometemos errores. Y que a veces nuestras acciones pueden ser malinterpretadas, incluso cuando no tenemos la intención de ofender a nadie. Nadie es perfecto y todos merecemos una segunda oportunidad. En tercer lugar, debemos ser respetuosos con todas las partes involucradas. Tanto con Hande como con Kerem. Ambos son personas talentosas y exitosas que merecen nuestro respeto y nuestra admiración. El respeto es la base de cualquier relación sana. En lugar de alimentar la controversia y de echar más leña al fuego, deberíamos tratar de entender la situación desde todas las perspectivas posibles. Y deberíamos recordar que al final del día, todos somos humanos y todos cometemos errores. La clave está en aprender de nuestros errores y seguir adelante. Quizás, la clave para resolver este conflicto es el diálogo y la comunicación. Si Hande y Kerem hablaran abiertamente sobre lo que pasó, quizás podrían aclarar la situación y disipar cualquier malentendido. Sin embargo, no podemos obligarlos a hacer algo que no quieren. Pero incluso si eso no sucede, debemos recordar que no somos jueces ni verdugos. No tenemos derecho a juzgar a Hande por su risa. Y no tenemos derecho a atacar a Kerem por sentirse ofendido. Nuestro papel como fans es apoyar a nuestros ídolos, no criticarlos. En lugar de eso, deberíamos enfocarnos en apoyar a nuestros ídolos y en disfrutar de su talento.
Y deberíamos recordar que al final del día, lo más importante es el respeto y la empatía. El mundo necesita más amor y menos odio. Creo que es crucial también considerar el papel de los medios de comunicación y las redes sociales en la amplificación de este tipo de situaciones. Un simple vídeo que quizás en otro contexto no habría tenido mayor repercusión, se convierte en un tema de debate nacional e internacional. Los medios ávidos de clics y visualizaciones explotan la controversia al máximo, generando un ambiente de tensión y polarización que no beneficia a nadie. El sensacionalismo vende, pero a costa de la reputación y la salud mental de las personas. Es importante ser conscientes de este fenómeno y no dejarnos llevar por la histeria colectiva. Antes de compartir un comentario negativo o un juicio apresurado, deberíamos tomarnos un momento para reflexionar y preguntarnos si estamos contribuyendo a la solución o al problema. La responsabilidad individual es fundamental para construir una sociedad más justa y respetuosa. Además, debemos recordar que las celebridades son personas reales, con sentimientos y emociones. Y que aunque a veces parezca que viven en un mundo diferente al nuestro, también sufren, se equivocan y tienen derecho a la privacidad. La fama tiene un precio muy alto y es importante ser conscientes de ello. En el caso de Hande y Kerem, es probable que la situación haya sido especialmente difícil, dado que fueron pareja y su ruptura fue muy mediática. Revivir constantemente momentos del pasado y ser sometidos al escrutinio público no debe ser fácil. La presión mediática puede ser asfixiante y es importante que las celebridades cuenten con el apoyo de sus amigos y familiares. Por eso es importante mostrar empatía y respeto hacia ambos. En lugar de alimentar el morbo y el chisme, deberíamos centrarnos en valorar su trabajo y en apoyar sus proyectos futuros. La admiración por el talento debe ser más fuerte que la curiosidad por la vida privada. Creo que la madurez y la inteligencia emocional son fundamentales para abordar este tipo de situaciones. No podemos esperar que las celebridades sean perfectas y que nunca cometan errores. Pero sí podemos exigir que sean respetuosas y que se hagan responsables de sus acciones. La humildad y la capacidad de reconocer los errores son cualidades muy valiosas. En el caso de Hande, quizás una disculpa pública, si realmente considera que su risa fue inapropiada, podría ayudar a calmar las aguas y a reconstruir su imagen. Pero incluso si no lo hace, debemos recordar que todos tenemos derecho a equivocarnos y a aprender de nuestros errores. El perdón es una herramienta poderosa para sanar heridas y construir relaciones más fuertes. En definitiva, la polémica del vídeo de Hande Erçel burlando de Kerem Bürsin es un claro ejemplo de cómo las redes sociales pueden amplificar una situación aparentemente trivial y convertirla en un debate nacional. Es importante ser conscientes de este fenómeno y no dejarnos llevar por la histeria colectiva. Debemos analizar la situación desde todas las perspectivas posibles, mostrar empatía y respeto hacia todas las partes involucradas y recordar que al final del día, todos somos humanos y todos cometemos errores. Y quizás, solo quizás, detrás de esa risa hay una historia que nunca llegaremos a conocer por completo. Una historia que solo pertenece a Hande Erçel. Profundizando aún más en la cuestión, es crucial reflexionar sobre el impacto que la cultura del cancelamiento tiene en la vida de las celebridades. Un simple error, una frase malinterpretada o un gesto desafortunado pueden desencadenar una campaña de desprestigio que puede tener consecuencias devastadoras en su carrera y en su salud mental. Estamos siendo demasiado rápidos para juzgar y condenar. No deberíamos ser más indulgentes y ofrecer una oportunidad de redención. El linchamiento virtual es una práctica cada vez más común en las redes sociales y es importante combatirla. Antes de sumarnos a una campaña de odio, deberíamos tomarnos un momento para reflexionar sobre las consecuencias de nuestros actos. ¿Estamos realmente contribuyendo a un mundo mejor o simplemente estamos alimentando la espiral de violencia? Además, es fundamental que las celebridades sean conscientes de su papel como figuras públicas y que actúen con responsabilidad. Sus acciones y sus palabras tienen un gran impacto en sus seguidores y es importante que sean un ejemplo positivo. Sin embargo, también debemos recordar que son seres humanos y que tienen derecho a equivocarse. En el caso de Hande Erçel, es importante que aprenda de esta experiencia y que sea más cuidadosa con sus actos en el futuro. Pero también es importante que sus seguidores la apoyen y la defiendan de los ataques injustos. La lealtad y el apoyo son fundamentales para superar los momentos difíciles. En resumen, hemos explorado a fondo el vídeo viral donde Hande Erçel parece reírse de Kerem Bürsin, analizando el contexto, los gestos, las posibles interpretaciones y la dinámica de su relación pasada. Vimos cómo un simple momento capturado en vídeo puede desencadenar una ola de controversia en las redes sociales, alimentada por la atención mediática y las opiniones divididas de los fans. Subrayamos la importancia de evitar juicios rápidos, considerar todas las perspectivas y recordar que las celebridades también son personas con sentimientos y emociones.
Discutimos el papel de las redes sociales y los medios de comunicación en la amplificación de este tipo de situaciones, y la necesidad de ser conscientes de cómo contribuimos a la narrativa. Finalmente enfatizamos la importancia del respeto, la empatía y la inteligencia emocional al abordar estos conflictos. Y agregaría la necesidad urgente de combatir la cultura del cancelamiento y promover un debate más constructivo y respetuoso en las redes sociales. Quiero agradecerles de todo corazón por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Anne Ercel realmente se burló de Kerem Bürsin? ¿O creen que todo fue un malentendido? Dejen sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Recuerden que sus opiniones son muy importantes para mí. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ayúdenme a seguir creciendo esta comunidad y a seguir trayéndoles contenido que les guste. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.